Nauta, estás en el curso de Windows Vista creado por videotutoriales.es. En esta sesión vamos a ver cómo funciona el puntero. El puntero es esta flecha que te encuentras delante, ¿la ves? Esta que estoy moviendo. La estoy moviendo con la ayuda del ratón. Hablaremos del ratón más adelante. Vamos a hablar primero de lo que es el puntero y cómo podemos utilizarlo. Bien. Fíjate, lo primero que hay que ver es que muevo el puntero, lo estoy moviendo gracias al ratón, y al situarme encima de cualquier elemento el cual sea clicable, cambia de aspecto. Fíjate, este icono de aquí, que es una foto, al salir fuera es una forma, y al ponerme dentro cambia. Pasa lo mismo con el icono que tenemos arriba, el de la papelera de reciclaje. Fíjate, me sitúo encima, cambia, salgo, ha cambiado otra vez. Con esto, Windows Vista te está indicando que pulses en él. Vamos a ver lo mismo en la botonera de abajo. Fíjate, llevo el cursor a la botonera de abajo, esta de aquí, y fíjate, me voy a poner encima del círculo este, que se llama Inicia. Me pongo encima, y fíjate que cambia de color. ¿Lo ves? Al ponerte encima de algo que sea clicable, Windows Vista te lo indica cambiando de forma, o cualquiera de estos botones de aquí. Fíjate que al ponernos encima cambian su aspecto. Y además también nos aparece lo que es una pequeña ayuda. Fíjate, si me sitúo encima del icono de la papelera y espero un momentito, tendría que aparecer un segundo. A ver, este de aquí lo selecciono. Fíjate, la papelera contiene archivos y carpetas que hemos eliminado. Ya hablaremos de lo que es la papelera de reciclaje. Y este de aquí encima, ¿qué hace? Esto dice que es una imagen de tipo JPG. Y nos dice el tamaño, cuánto ocupa, iremos hablando de esto. Pero lo que te quiero explicar es que al situarte encima de algo que sea clicable, Windows Vista nos lo cambia de aspecto y además nos da una pequeña ayuda. Por ejemplo, el círculo de iniciar, pues ya te dice, cambio de color y puedo iniciar el trabajo. O cualquiera de estos nos diría lo que hace. Por ejemplo, este de aquí dice, inicia el explorador Internet Explorer. ¿Y para qué sirve? Pues para buscar y muestra información sobre web, Internet, vamos. Muy bien, voy a hacer un clic en él. Hacer un clic significa, con el dedo y el ratón, en el botón izquierdo. En principio, es el botón izquierdo, o primario. Hago un clic, fíjate. Al abrir clic, Windows nos abre el programa que hemos clicado. Cuando quieras cerrar una ventana, arriba a la derecha, fíjate, donde hay una X, te sitúas encima, ves que ha cambiado y además nos dice cerrar. Cierro la ventana de Internet Explorer. Bien, estamos viendo entonces que al situarnos encima de algo que sea clicable, Windows Vista nos lo indica, cambiando el aspecto y además con una pequeña ayuda. Bien, si estoy encima de este logotipo que pone videotutoriales.es, fíjate, me pongo encima y como no cambia ni de aspecto ni nada, esto no es una zona clicable. Perfecto, con esto estamos viendo cómo el puntero nos indica dónde hemos de clicar y dónde no hemos de clicar. Ahora vamos a ver la diferencia entre hacer un clic y hacer dos clics. A veces en clase veo que algunos os liáis, al principio sobre todo. Si me preguntáis cuándo hago uno y cuándo hago dos, os aseguro que lo hago por puro instinto. Al final veréis que os pasará exactamente lo mismo. Pero en principio vamos a ver qué diferencia hay. Fíjate, si hago un clic en un icono, simplemente lo tengo seleccionado. Hemos seleccionado un icono. Si clico en otro, se deselecciona el anterior y acaba de estar seleccionado este. ¿Cómo sé que está seleccionado? Porque está en azul. Fíjate que le aparece un rectángulo, un cuadrado más bien, de color azul. Clico en el otro, fíjate, este ya no tiene el cuadrado, pero ahora lo tiene este, indicándome que lo tengo seleccionado. Muy bien, en los iconos, con un clic ya tengo suficiente para seleccionarlo. Si quiero seleccionar cualquiera de estos botoncitos, al hacer un clic, como son
accesos a programas directamente, te abrirán un programa. Fíjate, con un solo clic, no hace falta que hagas dos. Con un solo clic me abre el Internet Explorer. Bien, y este botón de aquí, fíjate, con un solo clic lo voy a cerrar. Muchas veces veo que dais dos clics cuando es innecesario. Normalmente, os aseguro que tendréis que hacer un clic. Fíjate, si yo quiero ir al menú Inicia, me sitúo encima, hago un clic y se abre el menú para iniciar el trabajo. Y si quiero ir al navegador Explorer, si te fijas, en la parte superior, arriba de todo, pone Internet Explorer. Hago un solo clic y ya me abre otra vez el programa. Fíjate entonces que con un solo clic podemos ir trabajando con Windows Vista. Bien, vamos a cerrar ahora el navegador Internet Explorer pulsando en la X. Clico. Perfecto. En algunas circunstancias tendrás que hacer dos clics. Por ejemplo, clico una vez en el icono de la imagen y a mí me gustaría abrir esta imagen. Entonces, cuando quieras abrir un icono, cuando en lugar de un botón, como hemos visto en la barra de abajo, o un botón, como hemos visto en el menú Inicia, quieras abrir un icono, cuando veas un dibujito de estos, en lugar de un clic tienes que hacer dos clics rápidos con el botón primario, el botón izquierdo. Doble clic. Fíjate, he hecho dos clics y lo que hace es ejecutar o abrir este documento con el programa o aplicación que tenga por omisión. En este caso, como era una fotografía, ha abierto la galería fotográfica de Windows. Hablaremos de cómo utilizarla a lo largo del curso. Bien, vamos a cerrar la galería. Perfecto. Entonces, si yo quiero abrir la papelera de reciclaje, haremos dos clics encima. Clic, clic. Y nos va a abrir, espera que me lo ha abierto en la otra ventana. Fíjate, así. Ahora la tengo. Me lo ha abierto en la otra ventana. Ya te explicaré qué significa tener varias ventanas, ¿eh? Bien, fíjate, aquí lo tenemos. He hecho dos clics en la papelera y me lo ha abierto. Como es un icono, tengo que hacer dos clics. En cambio, en este caso, como es un botón, fíjate esto de aquí, si lo quiero cerrar, como son botones, solo tendrás que hacer un clic. Clico. Muy bien, ya sabemos la diferencia que hay entre un clic o dos clics. Normalmente, insisto, que tendrás que hacer uno solo, ya sea navegando por Internet o trabajando con Windows Vista. Te explico una cosa que a veces os pasa cuando hacéis doble clic. Fíjate, ahora voy a coger este icono y voy a hacer doble clic. Si lo haces lento, fíjate que no se ha enterado. Hay que hacer dos clics rápidos. Tic, tic. Bien, esto podremos configurar la velocidad del doble clic para, si alguien quiere que reconozca un doble clic más lento, podrá configurarlo. Por ahora voy a cerrar la galería. Y para finalizar, también te explico que a veces os pasa esto, fíjate. Haces un clic y en el siguiente, sin querer, mueves un poquito la imagen. ¿Lo ves? Y entonces no se está enterando de que estoy haciendo doble clic. Espera, ahora sí que se ha enterado. Pero a veces te pasará que haces un clic y el siguiente haces ver que la mueves y no se entera, Windows no se entera de que estás haciendo doble clic. La mejor forma para que practiques con el puntero es que pidas a alguien que te instale un juego y juegues tú con el ordenador. Es la mejor forma de acostumbrarse a mover el ratón. Ahora te toca a ti. Practica moviendo, haciendo un clic o haciendo dos clics. Fíjate. Muy bien, para finalizar también te voy a enseñar a mover iconos. Selecciono un icono y si mantengo apretado el botón izquierdo, el botón primario, y arrastro, estoy manteniendo el ratón apretado, ¿eh? Al soltar, mueves este icono a una zona de la pantalla. Por ejemplo, ahora voy a mover este de aquí, la papelera. Clico una vez. Ahora, clico, mantengo apretado el ratón, el botón izquierdo, y suelto aquí en medio. Muy bien, con esto estamos viendo entonces cómo utilizar el puntero para trabajar con los iconos que podamos tener en el escritorio y los botones que tenemos en la barra de abajo. También
veremos cómo trabajar con el menú inicia y con el puntero desplazarnos por todos estos elementos. Bien, recuerda, un clic, selecciono. Clic, mantengo el ratón apretado y arrastro, sirve para mover elementos de la pantalla. Clico, mantengo apretado y arrastro. Con esto estás viendo cómo puedo, con el puntero, ir moviendo elementos. Estamos haciendo clic con el botón izquierdo. Si pulsas con el botón derecho, verás que aparece lo que llamaremos un menú contextual. Fíjate, con muchas opciones. Botón izquierdo, selecciona. Botón derecho, botón secundario, abre un menú contextual. Dependiendo de en qué objeto, en qué icono has clicado, por ejemplo en la papelera, clico el botón derecho y fíjate que aparece otro menú contextual. Si clico con el izquierdo, selecciona y con el derecho aparece un menú contextual. Dependiendo del icono, aparecerán unas opciones u otras. Selecciono botón izquierdo y con el derecho menú contextual. Bien, ahora lo que te toca es ir practicando a ti cómo ir jugando con un botón, arrastrando elementos, pulsando con doble clic para abrirlo, cerrando aplicaciones básicas y familiarizándote con pulsar con el botón derecho. Fíjate, ahora puedo acceder a la opción vista previa de este documento y lo tenemos otra vez. Fíjate que hay diferentes formas de acceder a nuestros programas. Muy bien, cierro este programa clicando. ¿Con qué botón clicaré? ¿Con el botón izquierdo o el derecho? Quiero que lo haga, no quiero un menú contextual. Pues lo haré con el botón izquierdo o botón primario. Perfecto. Clico, arrastro. Muy bien, pues entonces con esto damos por finalizado el uso de nuestro puntero. Con el puntero te comunicarás con Windows Vista.